chicos? ¿Se ve? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. La clase de hoy es hepatitis virales. El anterior grupo había hablado de hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E. Pero hoy les voy a hablar de las más importantes, que es la hepatitis A, la B y la C, porque a veces trato de abarcar mucho y por ahí los confundo, ¿sí? Estas son las tres hepatitis mucho más importantes. ¿Qué es hepatitis? Como su nombre lo indica, itis, hepatitis, itis, es inflamación. O sea que es un proceso inflamatorio del parénquima hepático que está causada por virus, de ahí el título, hepatitis virales, ¿ya? Estoy hablando ahora en forma general, ¿sí? Inflamación del parénquima hepático, causada por virus hepatotropos. ¿Y cuáles son estos virus hepatotropos que causan la inflamación del hígado? El virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, de la hepatitis D y de la hepatitis E. Pero también es causada por otro tipo de virus, ¿ya? Tenemos otros virus que producen cuadros similares y otros virus o agentes, ¿ya? Dentro de estos tenemos enfermedades autoinmunes, tenemos tóxicos, isquemia, enfermedades metabólicas, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el herpes simple, el herpes zóster, el adenovirus, rubiola. Estos son los otros agentes causales que nos llevan a una hepatitis, o sea, a una inflamación del parénquima hepático. Ahora, según el tiempo de evolución, lo podemos clasificar en una hepatitis aguda y una hepatitis crónica. ¿A qué llamamos hepatitis aguda? ¿Ya? Cuando el niño presenta sintomatología, signos clínicos y analíticos de inflamación que duran por un lapso menor de 6 meses, ¿sí? A esa llamamos hepatitis aguda, o sea, sintomatología de hepatitis y datos laboratoriales compatibles por un lapso menor de 6 meses. Y la crónica es por un lapso mayor de 6 meses. La hepatitis crónica generalmente se caracteriza por ser una hepatitis asintomática, generalmente, ¿ya? En la hepatitis aguda, que la más frecuente es la hepatitis A, la hepatitis viral A es la forma aguda, porque la hepatitis A no se cronifica, no se caracteriza por ir a la cronicidad. Entonces, la hepatitis viral aguda A, un 70% son asintomáticos, especialmente en niños menores de 6 años. O sea que tenemos formas ictéricas, que es la más frecuente. Lamentablemente nosotros los médicos pensamos en hepatitis cuando lo vemos al niño ictérico, cuando lo vemos amarillo, ¿sí? Pero tenemos que saber que un gran porcentaje, de un 60-70%, no presentan ictericia, ¿sí? Imagínense cuántas hepatitis nos habremos comido. ¿Por qué? Porque no presentaban ictericia, simplemente dolor abdominal, vómitos, fiebre, y lo manejamos como una simple gastroenteritis, ¿ya? Entonces, no olvidar que un gran porcentaje de las hepatitis agudas virales, especialmente la hepatitis A, son anictéricas, ¿ya? En menores de edad. Las formas ictéricas son más frecuentes en niños mayores y adolescentes, pero en los menores de 6 años predominan las formas anictéricas y las formas ictéricas en niños mayores y adolescentes. Tenemos fases clínicas. Antes de ir a fases clínicas, es importante establecer la gravedad del cuadro, ¿sí? Generalmente la mayoría, o sea, la más frecuente en pediatría es la hepatitis A. Y es una hepatitis que se autolimita sola, no necesita un tratamiento. El tratamiento es sintomático. En 10, 14 días el niño ya está bien y ya puede volver a la guardería, a la escuela, ¿sí?
pero nosotros tenemos la obligación de establecer la gravedad. O sea, ¿qué significa establecer la gravedad? Descartar un fallo hepático. ¿Y cómo vamos a descartar un fallo hepático? Determinando los parámetros de síntesis hepática. ¿Y cuáles son estos parámetros? El tiempo de protrombina, la albúmina y la glicemia. Estos son los parámetros laboratoriales de una insuficiencia hepática. Cuando hablo de fallo hepático, estoy hablando de que el hígado está fallando, de que hay una insuficiencia hepática, ¿sí? Entonces, datos laboratoriales, tenemos el tiempo de protrombina alterada, la albúmina alterada, hipoalbuminemia, la glicemia alterada, hipoglicemia, ¿sí? Son datos de insuficiencia hepática laboratoriales y clínicos, alteración del nivel de conciencia. El aumento de transaminasas no significa que haya falla hepática, no significa que el niño esté en insuficiencia hepática. El aumento de transaminasas significa lesión estructural, una inflamación de los hepatocitos, pero eso no significa que ese hígado deje de funcionar o que ese hígado esté funcionando mal. El hígado sigue funcionando, ¿ya? Por eso es que los niños con transaminasas aumentadas cuando están cursando una hepatitis A, están bien, no están en insuficiencia hepática, ¿sí? Entonces, importante determinar la gravedad, determinando datos laboratoriales y clínicos de insuficiencia hepática, lo cual ya se los he mencionado. ¿Qué exámenes, por si acaso jóvenes, continúo hablando en forma general? Todavía no he entrado a hepatitis A, ¿sí? Después voy a entrar a hepatitis A específicamente, a hepatitis B y hepatitis C. Ahora estoy hablando en forma general. ¿Qué exámenes complementarios laboratoriales yo debo pedir frente a un niño con una sospecha clínica de hepatitis? Siempre debo pedir hemograma parcial de orina para hay presencia de bilirrubinas, fosfatasa alcalina, transaminasas, LDH, bilirrubinas, directa, indirecta, total, la gamma-glutamil transferasa, la glicemia, coagulograma, ¿sí? Y ionograma. Esto es lo que yo debo pedir. Luego de pedir los exámenes complementarios laboratoriales, yo debo buscar la etiología. Hepatitis es el nombre, pero no tengo el apellido. Yo le tengo que poner el apellido, ¿ya? Hepatitis es inflamación del parénquima hepático, pero yo le debo poner si es una hepatitis viral, o hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, ¿sí? Y si no es ninguna de estas, bueno, pues empezaré a buscar hepatitis de otras causas, como que las he mencionado, que son estas. Las otras causas son estas, ¿sí? Si nosotros hemos descartado que no es A, ni B, ni C, ni D, ni E, tengo que empezar a buscar estas otras causas. Epstein-Barr, citomegalovirus, tóxicos, enfermedades autoinmunes, herpes simple, herpes zóster, rubiola, adenovirus, enterovirus. Tengo que buscar todas estas otras causas siempre que las virales, las otras, me vengan negativo. Ya. Entonces, para yo determinar, para yo estudiar la etiología inicialmente, obviamente si se trata de una hepatitis A, pediré serología, ¿ya? IgM para hepatitis A. La IgM positiva para el virus de la hepatitis A significa un cuadro agudo, que el niño está cursando un cuadro agudo. Si es para la hepatitis B, pediré el antígeno de superficie para la hepatitis B y el anticore de la hepatitis B, ¿sí? Para hacer el diagnóstico. Si es hepatitis D, pediré la IgM para el virus de la hepatitis D. Si es hepatitis C, pediré el anticuerpo para el virus de la hepatitis C y RNA del virus de la hepatitis C, ¿sí? Todos específicamente orientados a buscar el virus, el A, el B o el C, ¿ya? Ahora, también puedo ir a pedir serologías, ¿sí? O reacción en cadena de polimerasa para los otros virus, en caso de que esta primera línea me salga negativo. Serología o reacción en cadena de polimerasa, reacción en cadena de polimerasa para virus herpes,
el herpes virus simple, el herpes virus 6, el virus varicela zoster, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, ¿ya? Ahora, si yo sospecho una intoxicación, bueno, solicitaré los niveles del fármaco tóxicos que estoy sospechando. Si todo lo anterior es negativo, iré para buscar la parte inmunológica, inmunoglobulinas y autoanticuerpos, ANA, AML y anti-LKM, ¿sí? Empezaré a buscar una hepatitis de causa inmunológica. Ahora, ¿qué otras pruebas complementarias existen? La ecografía abdominal, ¿sí? ¿Qué nos va a descartar la ecografía abdominal? Una colecistitis, un quiste hepático, una litiasis o una masa a nivel del hígado, un síndrome de Busch-Chiari si yo le pido una ecografía abdominal Doppler, una infiltración tumoral hepática, ¿sí? Y en última instancia, iré pues a una biopsia hepática, ¿sí? En casos de hepatitis autoinmune o enfermedad de Wilson o etiología desconocida. Si yo tengo una hepatitis que a pesar de haber hecho todos los estudios anteriores, tengo todo negativo, le haré pues una biopsia, ¿ya? Entonces, la biopsia se hace en casos de hepatitis de etiología desconocida, ¿no? Las hepatitis agudas, vuelvo a repetir, en niños pequeños suele ser asintomática o paucisintomática, ¿ya? Sin ictericia. Son las hepatitis anictéricas de las cuales les he hablado con la primera diapositiva, un 70% en menores de 6 años. Las formas ictéricas es más frecuente en niños mayores y adolescentes. Ahora sí, dentro de las fases clínicas, que es común a la mayoría de las hepatitis. Por eso todo lo que les estoy hablando como introducción antes de ir específicamente por el tipo de hepatitis, ¿no? Entonces, hay 4 fases clínicas en las hepatitis agudas, una fase de incubación, una prodrómica, una ictérica y una de convalescencia. La fase de incubación generalmente es asintomática y varía el periodo de incubación según la hepatitis. La fase prodrómica se caracteriza por manifestaciones inespecíficas, astenia, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, febrícula o fiebre, ¿sí? La fase prodrómica. La fase ictérica desaparece, la fase ictérica se presenta cuando hay desaparición de la clínica de la fase prodrómica, aunque en la fase ictérica puede llegar a persistir la anorexia y la astenia que la viene arrastrando desde la fase prodrómica, ¿no? Obviamente, en la fase ictérica está la tríada que ustedes seguramente ya la conocen, la coluria, la hipocolia y la ictericia. Esa es la tríada, ¿ya? En la fase ictérica también podemos encontrar una hepatomegalia dolorosa. Luego viene la fase de convalescencia, que son síntomas inespecíficos, como cierto grado de astenia, malestares abdominales, ¿sí? Es la fase de convalescencia. El 0.1 a 1% se presenta una insuficiencia hepática aguda. 0.1 a 1%, o sea, es un porcentaje bajo, ¿ya? Pero el niño puede hacer una insuficiencia hepática en este porcentaje. Las formas crónicas, ya les he mencionado, que casi siempre son asintomáticas. Acá está. Los exámenes complementarios, lo que ya les había comentado. El parcial de orina, el hemograma, coagulograma, glicemia, proteinemia, hepatograma, bilirrubina, fosfatasa, ¿no? El estudio etiológico, también ya les he comentado. La ecografía abdominal, la biopsia hepática, que también les he explicado. Ahora entramos a la hepatitis A. La hepatitis A es la más frecuente en pediatría. Tiene mayor incidencia en otoño e invierno, ¿sí? Es más frecuente en pediatría. La hepatitis A no se caracteriza por ser,
no hay portadores crónicos con la hepatitis A. La hepatitis A no lleva a la cronicidad, no portadores crónicos. Es un virus ARN de la familia Picornaviridae, género hepatovirus. ¿Cuál es la vía de transmisión? Fecal-oral. El periodo de incubación es de 15 a 50 días. ¿Cuál es el periodo de mayor infectividad? 1 a 2 semanas antes de la ictericia, 1 semana previa a la ictericia, hasta 2 semanas después. Si tenemos la suerte de que este chico presente ictericia, el mayor periodo de infectividad será 1 semana previa a la ictericia hasta 2 semanas después de la ictericia. ¿Sí? Como mínimo 1 semana después de la ictericia. Ya, sin embargo, el virus de la hepatitis A puede llegar a detectarse en materia fecal por periodos más prolongados, especialmente en recién nacidos y niños de corta edad. O sea que sigue eliminando virus por las heces por un tiempo más prolongado. La hepatitis A aparece en brotes o es endémica. ¿Ya? Estas son las características generales de la hepatitis A. La clínica, ¿qué les había mencionado? ¿Sí? El 70% en menores de 6 años son asintomáticos. Niños mayores y adolescentes sí presentan una sintomatología. Es un cuadro agudo y autolimitado. La fase preictérica se caracteriza por manifestaciones gastrointestinales o manifestaciones respiratorias, perdón. Las manifestaciones gastrointestinales, vómitos, diarrea, dolor abdominal, y respiratorias, que puede ser como un resfrío. Y la fase ictérica, ya les he mencionado, es la que se caracteriza por la triada, coluria, ictericia y acolia. ¿Sí? ¿Qué más? Entre los síntomas inespecíficos tenemos fiebre, malestar general, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. ¿Sí? La fase ictérica, perdón, estoy volviendo a repetir, a veces miro cualquier cosa y ya, y la fase ictérica ya les he mencionado, es la triada característica. La fase extrahepática puede aparecer en la segunda semana de formación, ¿sí? Y se caracteriza por afectación incluso de una neumonía, una glomerulonefritis, una pancreatitis, etcétera, ¿sí? Acá es en forma gruesa, o sea, no minuciosamente. Hay una correlación clínico-serológico. Si tenemos la suerte de que este niño tenga ictericia, las transaminasas empiezan a elevarse 4 días antes de la aparición de la ictericia. Y junto con la aparición de la ictericia aparece la IgM, ¿sí? Y esta IgM hace una meseta en la 6ª y 8ª semana y puede llegar a durar de 4 meses incluso la IgM. Y en la segunda semana de la ictericia aparece la IgG, ¿ya? La IgM, ¿qué significa? Infección aguda, que el niño está cursando una infección aguda. La presencia de IgG ya aparece mucho más después, ¿ya? No significa infección aguda, significa que el niño ha tenido hepatitis o está terminando, por ejemplo, como aparece generalmente en la clínica, ya les he dicho que la mayor infectividad puede ser de 1 a 2 semanas después de la ictericia. Y después, cuando el niño pasa a la fase de convalescencia, aparece la IgG, ¿ya? En la segunda semana de la ictericia. Y hace una meseta de 50 a 60 días y persiste toda la vida. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tendrán IgG positiva para hepatitis A? Que cuando eran niños, en algún momento de su vida, han tenido una hepatitis A. O por ahí la mamá de ustedes no sabe porque no han presentado ictericia. Por ahí han presentado una hepatitis anictérica, pero han tenido hepatitis. Y si tienen IgG positivo ahora, es que sí o sí han tenido hepatitis A. ¿Ya? Ahora, las transaminasas se elevan 4 días antes de la ictericia, ¿ya?
y llegan a su pico máximo en la primera y segunda semana y hacen una meseta, se estabilizan una semana se mantienen en el mismo valor, su valor máximo, ¿sí? Y luego empiezan a descender, de modo que pueden llegar a normalizarse a los 30 a 40 días, pero después puede volver a ascender nuevamente. Tenemos una fase monofásica y una fase bifásica. Pueden volver a ascender nuevamente las transaminasas y persistir durante meses, incluso 5 o 6 meses, pero eso no significa que el niño no deba ir a la escuela, no significa que el niño esté contagiando. Hay muchos médicos que al niño no le permiten ir a la escuela solamente por transaminasas elevadas, pero ese niño ya no tiene nada de clínica, ese niño está en buen estado general, no tiene patomegalia, no tiene coluria, no tiene acolia, no tiene ictericia, no tiene anorexia, no tiene astenia, no tiene adinamia, está perfecto, ¿ya? Pero tiene transaminasas elevadas, pero eso no significa que tenga que estar aislado, no significa que no deba ir a la escuela, ¿sí? Simplemente debemos controlar, ¿ya? Esta es la correlación clínico-serológico. El diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de una hepatitis A? Tenemos que determinar el anticuerpo antivirus de la hepatitis A, o sea, IgM. Tenemos que solicitar la IgM para el virus de la hepatitis A. Si esta IgM viene positiva, ¿qué significa? Que el niño está cursando una infección aguda y se mantiene por un lapso de 4 hasta 6 meses. Es positiva, ya les he mencionado qué significa infección aguda, ¿ya? Presente al inicio de la sintomatología, al inicio de la ictericia o conjuntamente la ictericia, ¿sí? Y se mantiene positiva durante ese lapso que está ahí escrito. Y luego el anticuerpo antivirus hepatitis A, IgG, la IgG, esta IgG aparece rápidamente en la fase de convalescencia, ¿sí? Y persiste toda la vida. O sea que el virus de la hepatitis A deja inmunidad permanente. ¿Sí? Si somos IgG positivo para hepatitis A, significa que sí hemos tenido hepatitis A en algún momento de nuestras vidas. El tratamiento. No hay un tratamiento específico, no hay un medicamento, no existe. El tratamiento es sintomático, aislamiento enteral, por donde se elimina el virus, por las heces. Entonces ese niño debe tener su platito, su vasito, su cucharita, su toallita, todo aislado, todo para él. Eso significa aislamiento enteral. Y cuando el niño entra al baño, la mamá tiene que desinfectar la taza con lavandina, lavarse las manos como estamos acostumbrados ahora, ¿sí? Lavarse las manos, desinfectarse permanentemente las manos, ¿ya? Luego, el tratamiento es sintomático. Si tiene fiebre, darle antitérmicos, ¿ya? Luego, hidratación, que tome bastante líquido. Anteriormente, los pediatras indicaban una dieta estricta y un reposo absoluto. Hoy en día ya no se requiere una dieta estricta, ¿sí? Ni tampoco un reposo estricto. Obviamente que esto no quiere decir que el niño salga a jugar a la pelota, vaya a jugar a la liga, a la cuerda, qué sé yo. No, ¿sí? El niño tiene que ser un reposo relativo, es caminar dentro de la casa, mirar la tele, es ir al patio de su casa, etcétera. ¿Sí? No tiene que estar amarrado a la cama a la pata de su cama, ¿ya? ¿Por qué el reposo relativo? Porque este niño tiene una hepatomegalia. En la fase aguda hay hepatomegalia. Entonces el hígado puede estar 5, 6, 4 centímetros por debajo del reborde costal. Entonces, imagínense si este chico, y no se olviden que ese hígado está inflamado, ¿sí?
Imagínense que ese chico vaya a jugar a la pelota o maneje bicicleta, se caiga de la bicicleta, el manubrio de la bicicleta puede lesionar el hígado, ¿sí? Ahora la dieta, obviamente que no va a comer chicharroncito, huevo frito, chocolate, evitar alimentos hepatotóxicos, ¿sí? Una dieta liviana, sana, mucha verdura cocida, mucha fruta, ¿ya? Muy rara vez requiere hospitalización. Generalmente los niños con hepatitis A que requieren hospitalización es porque están vomitando, se están vomitando la vida y por lo tanto están deshidratados, están hipoglicémicos, ¿sí? ¿Sí? Ahí sí requiere hospitalización, ¿ya? Ahora, eh, excepcionalmente se requiere hospitalización en aquellos casos con riesgo de insuficiencia hepática aguda. Si ustedes tienen un niño que está cursando una hepatitis A y ven que la glicemia está alterada, hay hipoalbuminemia, el tiempo de protrombina está a menos del 50%, entonces ahí están sospechando una insuficiencia hepática. Obviamente ahí lo tienen que internar, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones? El virus de la hepatitis A es responsable de menos del 1% de insuficiencia hepática. Entonces, una complicación tenemos, falla hepática aguda, menos del 1% de casos ictéricos. Otras complicaciones, vasculitis, artritis, encefalitis, anemia plástica, colecistitis, pancreatitis, glomerulonefritis, ¿sí? Esas son las manifestaciones extrahepáticas de las cuales les había hablado o complicaciones, ¿ya? La prevención se hace mediante la vacuna, ¿sí? A partir de los 12 meses de edad, intramuscular, se utiliza 2 dosis. Antes eran 3 dosis. En el momento que nosotros veíamos al niño, digamos, al año, a los 12 meses de edad, a los 6 meses la segunda dosis y al año la tercera dosis. O sea, estoy hablando a los 6 meses de la primera vacuna, la segunda dosis, ¿no? Y la tercera dosis a los otros 6 meses después de la segunda vacuna, o sea, al año. ¿Ya? Pero ahora únicamente tenemos 2 dosis, porque antes era mucho problema 3 dosis. Ahora tenemos en el momento 0 la primera dosis y la segunda dosis a los 6 meses de la primera dosis. Incluso si la mamá por X motivo ha llegado a olvidarse de colocarle la segunda dosis a los 6 meses, tenemos chance de colocársela hasta el año, hasta los 12 meses. ¿Sí? Hasta los 12 meses después de la primera dosis. Es intramuscular, profunda en deltoides, ¿ya? Pero en niños más pequeñitos de 1 a 2, en niños de 1 a 2 años, se coloca en la región anterolateral del muslo. En niños mayores de 2 años, en la región deltoides, no hay ningún problema. Ahora tenemos la profilaxis postexposición, ¿sí? La inmunoglobulina intramuscular dentro las 2 primeras semanas después de la exposición tiene una eficacia superior al 85% con una dosis, ¿sí? 85% de eficacia con una dosis. ¿Y cuál es la dosis? 0.02 ml por kilogramo y nos da una protección hasta 3 meses. O sea, después de que un niño ha estado expuesto, ha estado en contacto con otra persona con hepatitis A, le podemos administrar la inmunoglobulina, 0.02 ml por kilo, y ese niño va a ser protegido por 3 meses, ¿sí? A la dosis que les he mencionado. Y una dosis de 0,06 ml por kilo nos da una protección de 3 a 5 meses. ¿En quiénes indicamos esta inmunoglobulina postexposición? En niños con factores de riesgo, inmunodeprimidos, ¿sí? La vacuna como profilaxis después de la exposición está indicada para la mayoría de las personas, desde los 12 meses de edad hasta los 40 años de edad. Los controles
Los controles debemos hacer un niño que tenga hepatitis A, una vez que ya deja de ser sintomático, ya no tiene ictericia, ya está en mejor estado general, ya no tiene coluria, ya no tiene acolia, el control debemos hacer con un hepatograma a los 15 días y a los 30 días hepatograma más proteinemia, ¿sí? Muy bien, chicos, esa es la hepatitis A. Un resumen de la hepatitis A. La hepatitis B, generalidades. El virus de la hepatitis B es un virus ADN, ¿sí? Cuyo periodo de incubación es de 5 a 25 semanas. La transmisión, esto es importante que ustedes sepan, la transmisión de la hepatitis A es fecal-oral y la transmisión de la hepatitis B es vertical de la madre al niño, transfusional, sexual o horizontal. ¿Qué significa horizontal? A través de convivientes por abrasiones de la piel y mucosas, cuando hay soluciones de continuidad. Ya. Entonces, ahora, la hepatitis B causa hepatitis crónica. La cronificación depende de la edad en la que se produce la infección y el estado inmunológico del huésped. O sea que para que un niño que esté con hepatitis B vaya a la cronicidad, depende principalmente de dos factores, ¿sí? Depende de la edad del niño en la que se produce la infección y del estado inmunológico. Perdón, chicos, espérenme. Ya. Entonces, la cronificación depende de la edad en la que se produce la infección y el estado inmunológico del huésped. ¿Qué significa esto? La cronicidad tiene una relación inversa con la edad. O sea, que el riesgo de cronificación en los recién nacidos es del 90%. En los lactantes es del 50%. En los escolares es del 20%. En niños y adultos es del 5%. ¿Sí? A eso se refiere que la cronificación, la cronicidad está en una relación inversa a la edad del niño. Mientras más pequeñito, a menor edad se infecte el niño, mayor riesgo de cronicidad, un 90%, ¿sí? Si ustedes recuerdan lo que les acabo de decir, recién nacido, si se infecta un recién nacido, hay un 90% de riesgo de que vaya a la cronicidad. Si se infecta un lactante, el riesgo, un 50% va a la cronicidad. Si se infecta un escolar, un 20% va a la cronicidad. Si se infecta un niño y adulto, un 5% va a la cronicidad. ¿Ya? Mientras menor sea el niño, hay mayor probabilidad de que la infección aguda sea asintomática. Más pequeño el niño, mayor probabilidad de que sea asintomática. ¿Ya? El niño con clínica en la fase aguda. Estoy ordenando mis ideas para que ustedes me puedan. Acá dice, niño con fase aguda clínica tiene mayor probabilidad de curación. Ya. El niño que esté cursando una etapa aguda de la infección, ¿sí? Tiene mayor probabilidad de curación. Sí, a eso a veces anoto y por ahí no me entiende. Esto es como conceptos generales de la hepatitis B. Acá tenemos, es solamente para que vean o sea, hay antígenos y anticuerpos. El antígeno de superficie, AG es antígeno, ANTI es anticuerpo. Antígeno de superficie de la hepatitis B, antígeno core del virus de la hepatitis B, antígeno E del virus de la hepatitis B, y cada antígeno obviamente va a tener un anticuerpo, hay una reacción.
anticuerpo de superficie de la hepatitis B, anticore del virus de la hepatitis B, que sería la IgM o la IgG, que son los anticuerpos, y anticuerpo E del virus de la hepatitis E. Ahora, la correlación clínico-serológico. El antígeno de superficie del virus de la hepatitis B se halla en sangre, se halla tanto en el periodo de incubación y toda la enfermedad, ¿ya? El antígeno core del virus de la hepatitis B se halla en el hepatocito, no pasa a la sangre. Estoy hablando de antígeno, no de anticuerpo, que quede claro. El antígeno E de la hepatitis B, ¿qué significa? Es un marcador de alta replicación vírica. La seroconversión del antígeno E a anticuerpo E implica el paso de la fase de inmunoactividad a la de portador inactivo. Acá hay mejoría de los marcadores de disfunción hepática y la carga viral. Clínica. Tenemos la infección aguda y luego tenemos infección crónica, ¿sí? Infección aguda. Ya, la presentación clínica del cuadro de la hepatitis por el virus de la hepatitis B y la potencial cronificación dependen de la edad en la que se presenta la infección y del estado inmunológico del huésped. Acá estoy repitiendo lo que ya les he explicado, ¿sí? Cuanto menor es el niño, mayor probabilidad de que la infección aguda sea asintomática. También les he explicado, los niños que presentan una fase aguda clínica tienen más posibilidades de curación. O sea, los niños que están cursando una fase aguda, no que hayan pasado a la fase crónica. Estamos hablando de infección aguda. Ahora, la sintomatología es indistinguible de una hepatitis por cualquier otra causa. Hepatitis, itis, inflamación del hígado, ¿sí? Que puede ser las manifestaciones inespecíficas, vuelvo a repetir, malestar general, fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal, y luego las manifestaciones más específicas como ictericia, coluria, acolia, ¿no? La infección crónica. La cronicidad, bueno, ahí estoy volviendo a repetir lo que ya les he dicho. ¿Ven? La infección crónica está en relación inversa a la edad. Eso les he explicado. Recién nacido 90%, ya lo sabe. Generalmente, la mayoría de los casos son asintomáticos y no afecta al desarrollo ni al crecimiento del niño. La infección crónica, ¿por qué se define? Por la persistencia del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, ¿sí? O sea, la positividad del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B en sangre más allá de 6 meses. Por eso nosotros decimos, nos guiamos para decir es una hepatitis crónica, persistencia del antígeno viral de la hepatitis B, o sea, el antígeno de superficie en sangre mayor de 6 meses. Luego, la infección en la infancia en niños menores de 5 años es el principal factor de riesgo de cronicidad. Eso ya lo saben. Más pequeño, mayor riesgo de cronicidad, ¿no? Diagnóstico. En una infección aguda. Perdón, chicos, un ratito. Perdón, chicos, ¿sí? Rodrigo. Sí. Tiene que limpiar Martita. Perdón, chicos, es que justo todos los viernes viene Martita a limpiar mi casa y tengo que sacarlos para que pueda limpiar. Mil disculpas. Ya, ¿dónde estaba? Ya, la infección aguda. Cuando el niño está cursando una infección aguda,
tenemos, dentro de los datos laboratoriales, tenemos antígeno de superficie del virus de la hepatitis B positivo, ¿sí? Y el anticore del virus de la hepatitis B positivo, o sea, la IgM, no la IgG, la IgM. Vuelvo a repetir, infección aguda con virus de la hepatitis B, laboratorialmente es cuando nosotros encontramos en sangre o solicitamos en sangre y es positivo el antígeno de superficie y el anticuerpo IgM, el anticore IgM positivo. Entonces, con estos dos parámetros, nosotros decimos que el niño está cursando una infección aguda. Ahora, cuando la infección cura, ¿sí? Cuando el niño ya no tiene infección aguda, ¿qué vamos a encontrar? Obviamente que el antígeno de superficie de la hepatitis B, negativo, ¿sí? ¿Y qué va a permanecer positivo acá? El anticuerpo de superficie del virus de la hepatitis B y el anticore del virus de la hepatitis B, o sea, la IgG. Acá está, en el tercer punto. ¿Ya? Infección curada. Cuando tenemos un antígeno de superficie negativo, tenemos un anticuerpo positivo y tenemos un anticore IgG positivo. Infección curada. Infección crónica. Ya les he mencionado, cuando tenemos un antígeno de superficie positivo en sangre, más allá de los 6 meses. ¿Qué más les quería decir? El antígeno E del virus de la hepatitis B es un marcador de alta replicación vírica. Ya les he mencionado eso. ¿Qué significa? ¿Qué implica el paso de la fase de inmunoactividad a la fase de portador inactivo? Ya les he dicho, acá los parámetros de una disfunción hepática y la carga viral van mejorando, ¿no? El tratamiento, infección aguda, tratamiento de soporte. Puede estar indicado el tratamiento antiviral con tenofovir o entecavir en hepatitis graves, pero no. Y obviamente el trasplante hepático en hepatitis fulminante. El tenofovir 8 miligramos por kilo día, vía oral, máximo 300 miligramos por un tiempo indefinido. Tiempo indefinido, ¿qué significa? Por lo menos 12 meses, ¿no? Y en niños el tenofovir se utiliza en niños mayores de 12 años y en casos de hepatitis grave. El entecavir 0.015 miligramos por kilo día, vía oral, máximo 0.5 miligramos en niños mayores de 2 años, por un tiempo indefinido también, en caso de hepatitis grave. O sea que ambas antivirales se utilizan en caso de hepatitis graves. Tiempo indefinido, hepatitis grave. Bueno, ahí está, se estoy repitiendo, creo. Infección crónica. En la infección crónica, el manejo se basa en el seguimiento, ¿ya? En el seguimiento y las recomendaciones, como por ejemplo, que ese niño que tenga una hepatitis crónica tiene que ser vacunado contra el virus de la hepatitis A. Imagínense, si él tiene una infección crónica del hígado por virus de la hepatitis B y que se pesque una infección por el virus de la hepatitis A, o sea que tenemos mayor daño hepático, ¿verdad? Entonces, es recomendable que estos niños sean vacunados. Vacunación contra el virus de la hepatitis A. Evitar conductas de riesgo de hepatotoxicidad en adolescentes, por ejemplo, el consumo de alcohol o drogas. La prevención de coinfecciones, como con el virus de la hepatitis C, el VIH, ¿ya? Debemos promover la vacunación, la profilaxis, ¿ya? La profilaxis antivirus de la hepatitis B
en convivientes para prevenir la transmisión horizontal. O sea, tenemos que hacer una profilaxis en convivientes para prevenir la transmisión horizontal. Debemos, en estos niños con hepatitis crónica B, debemos solicitar marcadores bioquímicos de insuficiencia hepática. Al inicio les había mencionado, ¿sí? Por ejemplo, proteinemia, glicemia. Ay, perdón, chicos. Perdón. Hola. ¿Cómo está? ¿Ya fueron a recoger? Sí, sí. Sí, sí. No, muchísimas gracias. No hay problema, no se preocupe. Ya, ya, ahorita estoy en clases. Yo le llamaré después, puede ser, ahorita estoy en clases, yo le llamo después. Muy amable, gracias. Chicos, lo lamento, ¿sí? ¿Dónde iba? Ya me he perdido. Entonces debemos, bueno, profilaxis en convivientes. Debemos determinar la función hepática. ¿Se acuerdan que al inicio les había dicho? Debemos solicitar, debemos tener parámetros laboratoriales de insuficiencia hepática. Por ejemplo, una hipoalbuminemia, una hipoglicemia, el tiempo de protrombina menos del 50%, que son parámetros laboratoriales, y parámetros clínicos, alteración del estado de la conciencia, ¿no? Entonces debemos determinar función hepática, la funcionalidad del hígado. Las transaminasas elevadas no significa que ese hígado esté en insuficiencia hepática, por si acaso, que quede bien claro, ¿sí? ¿Qué más debemos solicitar? Debemos solicitar el antígeno E para del virus de la hepatitis B, el anticuerpo E, el anticuerpo E del virus de la hepatitis B, ¿sí? Esto debemos solicitarlo cada 3 a 6 meses en estos niños con una infección crónica. Obviamente, junto con una viremia, o sea, con el ADN del virus de la hepatitis B, ¿sí? Entonces, cada 3 a 6 meses debemos solicitar todos estos estudios laboratoriales y también tenemos que hacer seguimiento con una ecografía hepática y una alfa-fetoproteína, ¿sí? Anualmente. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que estos chicos con hepatitis crónica son propensos a un hepatocarcinoma, o sea que el riesgo es un hepatocarcinoma, ¿sí? Entonces debemos hacer un control ecográfico más alfa-fetoproteína, que es un marcador para procesos malignos. ¿Cuál es la finalidad del tratamiento? Es reducir el riesgo de progresión a cirrosis y hepatocarcinoma. Esa es la finalidad del tratamiento. Ahora, a ver, voy a ver si tengo en la diapositiva. Acá está. Ya. El riesgo de cirrosis hasta los 18 años es un 2%. El riesgo de hepatocarcinoma hasta los 18 años es 1%, ¿ya? Y con un riesgo del 40% a lo largo de toda la vida. Debemos seleccionar a los pacientes, o sea que no todos los pacientes, no a todos los pacientes con hepatitis B se les hace tratamiento. Debemos seleccionar, ¿ya? No indicar tratamiento en inmunotolerantes y en portadores inactivos. El tratamiento debemos determinar, ya sea con interferón, con antivirales, en aquellos niños que tengan elevación persistente de transaminasas y que haciendo la biopsia hepática nosotros lleguemos a comprobar que hay una afectación de moderada a grave. En estos casos sí. Ahora, es obligado administrar antivirales en niños sometidos a inmunosupresión, en niños que van a recibir quimioterapia, independientemente de la fase de la hepatitis B crónica. Ya.
El tratamiento en la hepatitis fulminante, obviamente que es trasplante hepático, no hay de otra, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? No sé, voy a ver si tengo acá. Ya, infección aguda. Las complicaciones de una infección aguda, tenemos fallo hepático, o sea, una insuficiencia hepática, que es menor del 1% de casos ictéricos, especialmente riesgo de recién nacidos, de madres que tengan el antígeno de el anticuerpo E para virus de la hepatitis B positivo, ¿sí? Luego tenemos como otra complicación, tenemos la colecistitis, la pancreatitis, la aplasia medular. En una infección crónica tenemos la poliarteritis nodosa, la glomerulonefritis, la cirrosis, el hepatocarcinoma. La prevención, ya les había mencionado, ¿no? Tenemos la vacuna universal, la pentavalente, 2 meses, 4 meses, 6 meses de vida. El primer refuerzo a los 18 meses, el segundo refuerzo a los 4 años. Bueno, ¿qué hacemos frente a un niño, qué hacemos frente a un recién nacido de madre que tenga el antígeno de superficie para hepatitis B positivo? ¿Qué debemos hacer? Deberá recibir la vacuna y la inmunoglobulina humana de 0.5 ml, ¿sí? En las primeras 12 horas de vida para evitar para la prevención de la transmisión vertical. Y tras la vacunación, el primer control serológico debemos hacérsela a los 7 meses de vida. Bueno, la mujer embarazada, eso no nos interesa, eso es para el ginecólogo. La lactancia materna no contraindicada en madre infectada por el virus de la hepatitis B. O sea que la madre le puede seguir dando el pecho, no hay ningún problema, ¿ya? Hepatitis C es un virus tipo ARN, ¿ya? La tasa de cero prevalencia en la infancia es baja, menos del 0.4%. Las vías de transmisión, transfusional y vertical. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tatuaje, drogadicción por vía parenteral, transfusiones y otras exposiciones parenterales. Un recién nacido de madre con infección por el virus de la hepatitis C es un factor de riesgo grande, ¿ya? La principal vía de infección es la perinatal. El riesgo de transmisión durante el parto es de un 5%. La tasa de transmisión aumenta hasta el 20% si hay coinfección con VIH no tratada en la madre, ¿ya? La hepatitis C también va a la cronicidad. La hepatitis C, la hepatitis B van a la cronicidad, la hepatitis A no va a la cronicidad. La clínica, infección aguda, generalmente asintomática. No cursa con fallo hepático agudo. Un 80% de la infección adquirida en la infancia se cronifican. Un 80% van a la cronificación y un 20% curan espontáneamente. Por suerte, bueno, pero en relación al 80% es bajo. La infección crónica la mayor parte es asintomática. Tiene una elevación discreta de transaminasas durante años que puede normalizarse posteriormente. Solo van a presentar una clínica evidente en casos de que la falla hepática se descompense, de que el niño ya presente clínica de una insuficiencia hepática, cuando ya sea muy evidente, ¿no? Diagnóstico es la detección de anticuerpo, antivirus de la hepatitis C y de la viremia ARN positivo del virus de la hepatitis C. Los anticuerpos antivirus de hepatitis C persisten de por vida, anticuerpos. La curación de la enfermedad determina por la negativización de la viremia, o sea, de ARN
para el virus de la hepatitis C cuando se negativiza. Es positivo cuando está cursando una infección. Se negativiza cuando ya hay curación de la enfermedad. Las madres con infección por el virus de la hepatitis C crónica pueden transmitir la infección. Sus hijos de estas madres infectadas se consideran infectados si se detecta la viremia ARN del virus de la hepatitis C positivo a partir de los 2 meses. Si tengo una madre infectada con el virus de la hepatitis C, ya, el bebé de esta mujer, si presenta la viremia positiva a partir de los 2 meses, perdón, 2 meses, se considera que ese bebé está infectado, ¿ya? O si se detecta anticuerpo contra el virus de la hepatitis C positivo en un niño mayor de 18 meses de edad. O sea, en un niño mayor de 2 meses la viremia y en un niño mayor de 18 meses anticuerpo contra el virus de la hepatitis C positivo. Ahora, ¿cuándo definimos hepatitis C crónica? En los casos con ARN, virus de la hepatitis C positivo en suero más de 3 años después del inóculo. ¿Sí? Infección crónica. Viremia positiva más allá de 3 años. Tratamiento. No existe uno específico. Solamente en la infección crónica se recomienda vacunación para evitar que ese niño tenga hepatitis A, tenga hepatitis B. O sea, vacunación contra la hepatitis B y vacunación contra el virus de la hepatitis A. Evitar conductas de riesgo, consumo de alcohol, consumo de drogas. Y cada 6 meses realizar marcadores de función hepática y viremia, como en el caso de la hepatitis B, ¿no? Y además se debe determinar el genotipo del virus de la hepatitis C. Hay 7 genotipos, ¿sí? Con distintas distribución mundial y con implicaciones terapéuticas y pronósticas diferentes. En pediatría, el tratamiento aprobado puede ser con interferón, ribavirin, pero se ha demostrado que hay baja efectividad, el número de efectos adversos es alto y la duración es larga, 12 meses, por lo que realmente no se está utilizando, no se utiliza, ¿no? Complicaciones, cirrosis, un 2%. Durante la infancia. ¿Qué más? Carcinoma hepatocelular, especialmente sobre hígados cirróticos. La prevención, no hay vacuna, lactancia normal. No, chicos, ya no les voy a dar D ni E, ¿sí? Directamente estas, la hepatitis A, la B y la C, que me parecen las más importantes. Muy bien, chicos, eso es todo. Creo que hasta acá completé los 3 temas que me tocaban.